como papás, ¿cómo ayudamos a nuestro niño si fue víctima de un abuso sexual? Pero también a mí me gustaría saber qué tanto impacta en un niño, porque el haber sido abusado es un trauma. Mm, El haber sido abusado a una edad muy temprana, aunque tú como papá podrías pensar, ay, quizá no se va a acordar y a lo mejor va a estar súper bien y a lo mejor no tienes una lectura completa de tu hijo porque no lo conoces bien o pasas por alto la situación por el mejor si no hablo no ocurrió nada o vamos a ver qué tal se desarrolla, este, ¿cómo impacta? O sea, hay un ABC de, sí, o sea, el cerebro sufrió un trauma y entonces es algo que no se va a recuperar y entonces esto pasa. los procesos traumáticos siempre tienen un proceso de... el trauma es como si fuera una espiral. Voy a tratar de aterrizarlo un poquito, ¿sale? Si hay algo que no estoy siendo clara, me avisan, por favor, ¿está bien? En el momento que se sufre un evento traumático, ¿no? Como el abuso sexual, la estadística es que los niños que son más abusados son entre los 5 a los 9 años de edad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros niños desde antes para esta parte de la prevención. Entonces, por eso es tan importante hablar de la sexualidad infantil, porque hablamos desde los 5 hasta los 9 años son las estadísticas que son los más abusados, ¿no? O que son potenciales víctimas. Para hablar de esto que me dices, hablamos de un trauma. El trauma, entre menos lo hables, es como una olla de presión. Entonces, el hablarlo le da una resignificancia. Entonces, no es que se vaya a eliminar, es que se va transformando y hasta que llegues a una liberación. La víctima tiene que pasar por un proceso de reconocer que fue una víctima, un proceso de reconocer diferentes tipos de emociones que pudo tener antes, durante y después del acto. Empezar a reconocer ese tipo de emociones, empezar a hablarlo, provocan que el trauma se vaya modificando y darle una resignificancia en la vida. El no hablar de ello, el no tratarlo, hace que esta persona pueda caer en otro tipo de problemas, como las adicciones, ¿no? Como problemas en sus relaciones interpersonales, como la insatisfacción, como suicidio, entre otras cosas. Entonces, es muy importante, por eso hablaba de la parte terapéutica, porque el terapeuta justamente te va a ayudar a resignificar ese evento. Los niños que han sido abusados, que tenemos diferentes tipos. El abuso sexual es una forma, si fue presentada por los padres, es una forma de abandono. Entonces tienen que resignificar eso que le está pasando. Entonces, la única forma de resignificar, y por eso hablaba de esta parte del espiral, no es que el trauma vaya a seguir en el mismo círculo, ¿no? El trauma se va resignificando y va evolucionando hasta en un momento que el paciente puede llegar a liberarse sobre esa situación y poder ser una persona funcional en todos los ámbitos de su vida. Hay diferentes tipos hay un terapeuta que en particular habla sobre esto, que si nosotros lo viéramos como el trauma, como una forma de, um, como si te hubieran embrujado de alguna manera, ¿no? Es decir, así de, esto pasó y entonces ahora lo que vas a hacer va a ir relacionado a eso, lo que no vas a hacer, con lo que no, como un hechizo malsano, ¿sabes? Entonces, él habla de que es importante aprender a reconocerlo para poder salir de este hechizo y regresar a ser tú mismo. Es ahí, Kinich, donde dicen que, o cuando dicen que dejas de ser una víctima para convertirte en un sobreviviente. O sea, una Así, vez que llegas ya a ser o a reconocerte como sobreviviente, reconocer esto me ocurrió, ya lo trabajé, ya lo hablé y entonces ahora ya no me reconozco como una víctima, porque ya pasé, o sea, ya tuve un proceso de sí me ocurrió, pero yo estoy del otro lado, o sea, ya estoy bien, ¿sabes? No es necesariamente que esto te marque por el resto de tu vida, es
ya no soy una víctima más, ¿no? Sí. La mayoría de los abusadores sexuales, Lucy, fueron víctimas de abuso sexual también. ¿Eso quiere decir que todos los abusadores sexuales se van a volver violadores? No. Eso quiere decir que habla de esta parte de la toma de decisión. Y por eso es importante reconocerlo, Lucy, para poder hablarlo y poder que este evento no domine la vida de la víctima. Porque es muy injusto si lo ves de esta forma, Lucy. Es injusto que un evento tan cruel, porque hay crueldad en ese acto, pueda marcar tanto que no deje a la víctima vivir una vida plena, Lucy, libre. Y hablo de libertad interna. Me gustaría decirles, o sea, sobre todo a todas las personas que han sido víctimas de este tipo de abuso, que es un evento traumático, pero luchar por la vida vale la pena. Es algo que no es su culpa. Eso es muy importante saberlo. No es la culpa de la víctima, es una víctima. Y poder salir de esto es un trabajo, pero vale la pena. Y se puede salir de este tipo de situaciones y tener una vida digna, ¿sabes? Entonces, me refiero a una vida digna hacia uno mismo. Entonces, se puede trabajar teniendo una red de apoyo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La red de apoyo es fundamental. Reconocer también que no todas las personas son abusadoras y que esto que su experiencia puede ser muy valiosa para saber la vida de otras personas. Entonces, por eso también creo que es la importancia de hablar del tema y es parte también como terapéutica para la persona que ha sufrido de violencia de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como papás para que pues disminuir el riesgo de que algo así pudiera pasar, ¿no? Y cómo los niños pueden, como decías, poner ese límite para que, porque a veces, como dices, los minimizamos de, ay, no va a decir o no va a hacer, ¿no? Y a lo mejor ellos tienen más herramientas o formas para poner un alto, ¿no? Sobre todo lo más importante es fomentar el autocuidado, ¿no? O sea, empezar a fomentar con nuestros hijos el autocuidado. No que solamente yo estoy mamá para cuidarlo o yo papá para cuidarlo, sino el autocuidado es muy importante. Alguna de las cosas de autocuidado que les podemos enseñar a nuestros hijos, porque bueno, o sea, entendamos que pues son niños, ¿no? Entonces son de acuerdo a la edad. Primero es no aceptar objetos de ningún extraño, ¿no? Son algunas de las técnicas que pueden ocupar los abusadores para poder traerlos, ¿no? No aceptar ningún objeto de ningún extraño. La otra es aprender a externar sentimientos y emociones agradables y también las desagradables. O sea, cuando a alguien algo no le agrade, permitir que exprese lo que le desagrada, ¿no? O sea, eso es como muy importante, poder reconocer a ambos. Identificar a personas que les pueden ayudar cuando ellos estén en peligro, ¿no? O sea, que alguien que sepas que es de tu entera confianza, que los puede ayudar, ¿no? Si te pasa algo, ¿no? Que sepas que puede ayudarlos y que ellos sepan que se pueden acercar a estas personas cuando están en esta parte de peligro. Orientarlos a la acción, enseñarles realmente a la acción. Por ejemplo, a poder defenderse, ¿sabes? A poder pelear en su propia capacidad, ¿no? A poder aprender a defenderse, diciendo no, corriendo, o sea, ¿sabes? Como esta parte de límites que es importante. No sé si queda claro en esta parte. Sí, yo aquí también quería mencionar, existen también cursos de prevención para niños, ¿no? O sea, esto es importante porque yo considero que muchas veces como papás o no prestamos la atención suficiente en prevención, lo que mencionábamos al principio, por justo a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, no creo que nos ocurra a nosotros porque
hay muchos mitos o ideas erróneas en torno al abuso sexual, como solo ocurre en familias de bajos recursos, por ejemplo, ¿no? O que viven en zonas marginadas. Entonces, como yo no vivo en una zona así, a mí no me va a pasar. Entonces, así como tienes autohigiene, ¿no? Y cuidas, no sé, tu cepillado, tu alimentación, el ejercicio, así también es tu salud emocional, ¿no? Tu cuerpo. Entonces, hacerlo como parte ya de nuestros hábitos sin enfocar toda la atención en eso, ¿sabes? No sé si estoy bien. Sí, de hecho sí es parte de una de las características del autocuidado, ¿sabes? O sea, empezar a enseñarles que ellos se pueden autocuidar en la parte de higiene, por ejemplo, ¿no? Eso que decías. Y sí, o sea, llevarlos a cursos a los niños. Nuestros cursos para nosotros no están orientados tanto para los niños, están orientados más para los adultos, pero reconocer, debe de haber, hay instituciones que dan, de hecho hay un programa o hay mucha parte de la educación que está buscando implementar en las escuelas como parte de la educación básica, ¿no? Como esta parte de prevención, que creo que es una herramienta básica. La verdad es que desconozco si se lleva a cabo en las primarias, en los kinders, pero es algo que debería de llevarse a cabo. Otra de ellas es poder expresar, que los niños expresen cuáles son sus temas de interés y cuáles temas también les parecen como amenazantes, ¿no? O sea, la expresión en su totalidad, ¿no? Como si le interesa un tema al niño, interesarse por el tema que le está interesando y viceversa, ¿no? O sea, por los temas que le resultan desagradables. Reconocer, este es uno de los más importantes, que ellos reconozcan la diferencia entre conductas de amor y conductas que no son de amor, ¿sabes? Como conductas que sí son aceptables y conductas que no deberían de ser aceptables. Entonces, eso es importante, hablar de eso, que sí deberían de aceptar y que no se debería de aceptar. Y aquí hablábamos, Lucia, hace ratito de la parte de la pareja, ¿no? Entonces, los niños van a representar lo que ven en la pareja. Entonces, es importante que la pareja tenga un buen trato entre sí mismos, porque eso es lo que van a aprender a reconocer de qué es aceptable y qué no es aceptable. ¿Me explico? Sí. Ok, sí. No guardar secretos, enseñarles a los niños a no guardar secretos o amenazas, ¿sabes? Ni aceptar sobornos a cambio de hacer algo. O sea, darles a los niños sobornos para que hagan algo, eso hay que no hacerlo. Otra que ellas es que tengan confianza en sí mismos y que ellos tienen derecho a decir que no. Por eso uno de los actos que hablaban hace ratito, sobre que se acerca un adulto y le dice, dale un beso a tu tío, ¿no? Hay algo que a mí me gusta hacer mucho, que también lo aprendí, ¿no? Yo me acerco a los niños, me agacho, siempre es algo que me agacho a su altura y le pregunto, ¿puedo darte un beso? Porque ahí le estoy dando la oportunidad de que él decida. De decidir. Quiere o no quiere aceptar el beso, ¿no? Entonces, cuando se acerca a alguien, los niños tienen el instinto súper desarrollado, su instinto de protección y de cuidado, tienen una conexión con la vida y con supervivencia muy alta. Entonces, cuando se acerca a alguien, le dicen, no, no quiero. A lo mejor está de malas, a lo mejor se acaba de despertar, a lo mejor no tiene ganas, pero no importa cuál sea la razón por la que no quiera, aceptar su no, preguntarles. Yo siempre digo, es que tenemos que educar a los adultos a poder reconocer al niño como una persona con derechos y que tiene el derecho de decirte que no, y que tiene el derecho de no querer estar contigo, de no saludarte si no lo quiere, de no besarte, y que es importante para su autocuidado. Y que sepan que justamente qué es la sexualidad, que le conoce sobre su propio cuerpo, que reconozcan cuáles son. Hablábamos de la sexualidad, ¿se acuerdan que no, la sexualidad no solamente es coital, ¿no? La sexualidad tiene que ver con las caricias, tiene que ver con los besos, tiene que ver con los abrazos, tiene que ver con el amor realmente, ¿no?
Entonces, que reconozcan esta parte de que sí es de qué es placentero para ellos y qué no es placentero para ellos, sin sobrepasar sus zonas, que no le... creo que hay una parte de educación para los niños también donde dicen qué zonas no pueden tocar nadie más que ellos mismos, ¿no? Entonces eso es como algunos de los puntos de autocuidado que deberíamos decirles. Decir las cosas por su nombre. Nosotros tenemos mucho, y eso es algo que no solamente impacta en el lenguaje, sino en esto. O sea, cuando son niños, ¿no? Decimos, es el guau guau, ¿no? Es el pipí, ¿no? Entonces, no, o sea, se llama pene. Empezar a reconocer las cosas por su nombre. De que sean niños no quiere decir que no tengan que aprender a decirlo. Pero como nosotros, como en esta parte de adultos, queremos, porque le quita importancia, ¿no? Es el pipí, ¿no? Entonces, como en esta parte del perro que me parece, no, porque los niños pues reconocen el sonido y por eso dicen guau guau, pero no se llama guau guau, se llama perro y hace guau guau, ¿no? Entonces empezar a hablarles a nuestros hijos sin esta parte diminutiva, ¿no? Llamarle las cosas por su nombre, se llama tal, se llama vulva, se llama vagina, se llaman senos, para que pueda reconocerlo y pueda identificarse con eso, y puede ser parte de su propio autocuidado, ¿no? Y es que yo creo que ahí los adultos igual tenemos un tema, ¿no? Venimos también de una sociedad y de una cultura en la que cualquier tema relacionado con la sexualidad mal entendida, ¿no? Con el sexo en realidad es como, ay, todo tabú, no hay que decirlo, la vas a volver acá una prostituta si le hablas de sexo antes de tiempo. Y como que muchos adultos le tienen miedo a la palabra. O el hecho hasta de que tú amamantes en público, ¿no? Es como de, ¿por qué enseña el pecho, no? Y así de, le estoy dando de comer a mi hijo, ¿no? O sea, desde ahí es como, son cosas que pues tenemos que romper con eso, ¿no? Y por ejemplo, cambiarlos en público es otra de las cosas de prevención. O sea, no deberíamos a nuestros hijos que todos puedan verlos porque normalizas esa parte para ellos. Entonces, tiene que ser como esta parte es privada para ti, ¿no? Es eso, como meterlo realmente. Ya hay algunos cubículos donde te metes y los puedes meter. Eso a ellos les da como ese sentimiento de privacidad. Y deben de partes que hay cierto tipo de conductas que son privadas y que no está bien cuando alguien se los muestra, porque cuando están delante de un agresor dicen no, o sea, eso es privado, ¿no? O sea, ¿sabes? Lo identifican. Exacto, como no, es privado. Y eso de alguna manera desarma al agresor, o sea, cuando ve que el niño pone límite, tiene conocimiento, eso sí los desorienta. Los puede ayudar a salvar a los niños. No todos los agresores son como van sobre él a atacarlo, ¿no? Tienen como ciertas tácticas de manipulación. Entonces, eso puede ayudar al niño a salvarlo y a ti a decirte y identificarlo antes de que pase un acto. Es eso, Vero, ¿no? O sea, porque los niños dicen, no, eso es privado, entonces van con mamá y dicen, oye, mi tío me quiso, ahí. Entonces, en ese momento es cuando tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces ya empezar a escucharlo y poder protegerlo, porque son pequeños. Y solamente quiero aclarar algo, porque pues, se puede malentender, pero los niños tienen una construcción moral que va por etapas, ¿no? O sea, van construyendo su parte moral por etapas en diferentes facetas de su vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, empezar a hablar de sexualidad con un niño de 3 años, por ejemplo. Esta parte no sería sexualidad, para ellos sería hablar como de sus partes, de identificación, ¿no? De todo esto. O sea, tampoco voy a hablar con mi hijo de, no, pues es que esto pasa así y asado, y o sea, todo es como por etapas, ¿no? Y también dependiendo de lo que él te vaya preguntando, ¿no? Porque a veces uno da más información de la que ellos necesitan saber o quieren preguntar, ¿no? Exacto, escuchar sus dudas, eso es importante, como escuchando sus dudas. Entonces hay como ciertas cosas que son de cuidado, que es empezar a reconocer poco a poco qué es lo que va haciendo tu hijo, que te va preguntando.
pero reconocer esto que decía Lucy, sí, es un tabú. O sea, mientras que no hablemos de sexualidad infantil, mientras que no hablemos de nuestra propia sexualidad, lamentablemente somos una sociedad muy castigada sexualmente, ¿no? Pero es que yo quería como abordar esta parte porque muchas veces minimizamos